Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Martín Reinaudo, soy gerente de prospectiva en APRESID. Eh, Hoy primer día del 28 Congreso APRESID, martes 18 de agosto, a las 5:30 de la tarde. Les quiero dar la bienvenida desde Rosario. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada La importancia de los polinizadores en la producción de alimentos, y estará a cargo de Milagros Graciani, Cristian Meyer, Nahuel Isurieta y Mariano Romero. En esta charla, obviamente, vamos a abordar conceptos básicos de la importancia de los polinizadores y también sobre cómo podemos mejorar nuestros sistemas a través de la incorporación de servicios profesionales de polinización. Algunos datos básicos, digamos, sobre la importancia de las abejas en el ecosistema. Para que ustedes se den una idea, una sola abeja melífera suele visitar unas 7.000 flores al día y se necesitan 4 millones de visitas para producir un solo kilo de miel. Y los polinizadores no solo contribuyen directamente a la seguridad alimentaria, sino que además son indispensables para conservar la biodiversidad. Asimismo sirven para alertarnos sobre los nuevos riesgos ambientales, indicando la salud de los ecosistemas locales. Yendo a la dinámica de la charla, a lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes nos van a poder ir enviando sus preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas, y al finalizar la presentación le vamos a ir pasando algunas a los oradores, intentando, digamos, poder hacer todas de ellas, depende de la cantidad y del tiempo que dispongamos. Asimismo, recuerden que en el menú superior van a estar viendo una sección llamada Asistentes, y ahí pueden buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y chatear e incluso programar videollamadas con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde van a encontrar entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para asistentes. Y para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden de utilizar el hashtag Congreso APRESID y así no perderse nada. Paso a presentar brevemente a Milagros Graciani, que será la primera panelista. Ella es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Católica Argentina, con un profundo interés en la producción sustentable de alimentos, sobre todo en las economías regionales. Es actualmente responsable de la empresa Biflow en Argentina. Se desarrolla como Country Manager. A través de su rol en la empresa busca activamente generar un impacto positivo en el medio ambiente, poder aportar al desarrollo humano y social de las personas con que interactúa. Así que ahora sí, señor director, le damos lugar a los disertantes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a APRESID por invitarnos a formar parte de esta jornada. Mi nombre es Milagros Graciani, soy ingeniera agrónoma, soy Country Manager de Biflow en Argentina. Les voy a presentar el tema de la disertación de hoy, que es la importancia de los polinizadores en la producción de alimentos. Y aprovecho para presentarles al resto del equipo de Biflow en Argentina, quienes me van a estar acompañando hoy en esta presentación. Ellos son el licenciado en Ciencias Biológicas y apicultor Cristian Meyer. Cristian es gerente de operaciones de Biflow. El ingeniero en producción agropecuaria Mariano Romero, del área de desarrollo de negocios de la empresa. Y el agrónomo y apicultor Nahuel Isurieta, parte del equipo de operaciones. Para los que no nos conocen, Biflow es una empresa que nace hace 4 años en nuestro país, fundada por 2 jóvenes doctores en biología, expertos en lo que es sanidad apícola y polinización de cultivos, y un joven administrador de empresas, el licenciado Matías Biel, quien es el CEO de la compañía, quien actualmente está viviendo en Estados Unidos, en California, donde Biflow también está funcionando. Y lo que los lleva a emprender en polinización a los fundadores fue darse cuenta de este enorme desafío que tenemos los profesionales del agro frente a un aumento poblacional que es cada vez mayor año a año, y el cual el mundo necesita que se le provea más y mejor calidad de alimentos. Pero ¿cómo lo podemos hacer, no? Siendo que tenemos recursos naturales limitados. Por un lado, podemos ampliar lo que es la frontera agrícola. Esto implicaría, obviamente, deforestación y destrucción de hábitats naturales. Y por otro lado, es hacer un uso más intensivo de los recursos naturales para obtener mayor cantidad de kilos de alimento por hectárea. Y desde la Revolución Verde, los actores del agro se han enfocado en desarrollar e invertir tecnologías relacionadas a la genética, a la aplicación de fitosanitarios, a lo que es mejorar los sistemas de riego, la maquinaria agrícola,
pero todas estas tecnologías generan un aumento de rendimiento entre un 2 a un 5%. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los profesionales de la producción de alimentos para poder garantizar esta seguridad alimentaria con las tecnologías actuales? Los ingenieros agrónomos y los productores nos hemos olvidado de un pilar fundamental en lo que es el proceso biológico de las plantas y muchos cultivos, que es la polinización. ¿Pero qué es la polinización, no? En esta foto podemos ver a una abeja polinizando flores de arándanos. Porque justamente las flores son los sistemas reproductivos de las plantas. Y para que las flores se transformen en frutos y semillas que el productor quiere cosechar, esas flores cuando están receptivas en el campo necesitan que le llegue polen de las partes masculinas de la flor hacia las partes femeninas. Y en la mayoría de los casos, en muchos cultivos, este transporte de polen lo realizan los insectos. Sin una polinización exitosa no se formarían justamente los frutos y semillas que queremos cosechar. Y el 70% de los cultivos del mundo en alguna medida dependen de que este transporte de polen, como decía, los hagan insectos polinizadores y principalmente las abejas. Si no existieran estos vectores, estos insectos, no existirían muchos de los alimentos que consumimos a diario, ¿no? Como las manzanas, los kiwis, los arándanos, las peras, las cerezas, las almendras, las paltas, e incluso se verían afectada la producción de alimentos de origen animal, porque muchas de las pasturas necesitan de polinización mediada por insectos para producir semillas. El valor económico de la polinización está calculado en 577 billones de dólares, en alimentos que dependen directamente de polinizadores. En esta foto podemos ver dos frutas que pueden provenir de un mismo lote, ¿no? De una misma cosecha. ¿Y por qué tienen diferente calidad? ¿Por qué tienen diferente calibre? Esto pasa porque las flores reciben diferente cantidad de polen en el campo. Si una flor recibe mayor cantidad de granos de polen, más óvulos de esa flor van a ser fecundados. Por lo tanto, más óvulos van a convertirse en semillas. Ese fruto probablemente sea un fruto más grande, un fruto de mayor calibre, de otra calidad comercial, y hasta incluso puede llegar a ser un fruto más firme. En el caso del cultivo de frutilla, por ejemplo, hasta un 40% de fruta se descarta por malformación. Esa fruta o es un desperdicio o se utiliza tal vez para producir jugo. Y lo mismo pasa en otros cultivos de alto valor comercial. Por ejemplo, el almendro puede llegar a abortar hasta un 30% de la fruta en formación porque hubo una mala o pobre polinización. ¿Cuáles son las consecuencias más importantes de una polinización adecuada? Bueno, por un lado tenemos el aumento del rendimiento, por supuesto es un aspecto importante en cualquier sistema productivo, pero fundamentalmente hay una mejor comercialización de la fruta cosechada. Hoy por hoy el consumidor reclama fruta de buena calidad, de buen tamaño, y eso se logra con una buena polinización. Además, hay una mejor calidad post cosecha. Este aspecto es muy importante para países como nuestros, en Argentina, donde mucha de la fruta que se cosecha se exporta y requiere soportar largos viajes para llegar al país de destino donde es consumido. Por otro lado, en muchos casos también se observan mejores valores nutricionales. Ahora, si la polinización es tan importante, ¿por qué no se valora lo suficiente o por qué muchos productores no la valoran? Bueno, hay que entender que hay varios aspectos que tienen que ver con este tema, pero históricamente fue considerado un servicio gratuito de la naturaleza. Ocurre que en los últimos años el cambio en el uso de la tierra, la intensificación de la agricultura y fundamentalmente el aumento de la superficie de cultivos dependientes de polinizadores hace que los polinizadores nativos ya no sean suficientes para producir a una escala comercial. Esto, en combinación con el uso intensivo de fitosanitarios y la disminución de los hábitats de estos polinizadores nativos, hace indispensable contar con un servicio de polinización externo para garantizar niveles óptimos de cantidad y de calidad de fruta cosechada. Estos servicios de polinización generalmente se realizan a través de alquiler de colmenas de
la abeja melífera. ¿Cuál es la situación actual de la apicultura? Bueno, si miramos la situación argentina, ustedes saben, la Argentina es un gran productor de miel, uno de los mayores exportadores. Tenemos más de 3 millones de colmenas registradas y los apicultores generan la mayor parte de sus ingresos de la producción de miel. La polinización en el mercado local es, digamos, existe, pero está en general poco formalizada. En cambio, en Estados Unidos los apicultores generan la mayoría de sus ingresos de la polinización. Y no es que la producción de miel sea un mal negocio, se paga muy bien también por la miel, pero es mucho más fácil importar miel que importar polinización. La superficie de cultivos dependientes de polinizadores es mucho más alta en Estados Unidos y la cantidad de colmenas incluso es menor que en la Argentina. Esto hace que haya una demanda muy importante de colmenas a la hora de la polinización de cultivos. Por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos es la polinización del almendro, donde se pagan $200 por colmena para polinizar. Ahora, un servicio de polinización es mucho más que poner colmenas en el cultivo. Hay que analizar muchos aspectos y hay muchas variables que juegan para poder llevar a cabo una polinización exitosa. Por un lado tenemos todos los aspectos relevantes al cultivo. Por supuesto, el más evidente es la especie y la variedad que se cultiva porque es la que nos va a dar la dependencia de polinizadores. Pero también hay otros aspectos como la ubicación geográfica, como los manejos agronómicos, las características del ambiente. Esto está muy relacionado con lo que les dije antes. No es lo mismo un ambiente rico en polinizadores nativos que un ambiente totalmente antrópico, donde es absolutamente indispensable agregar un polinizador externo. También están las condiciones climáticas, y en los últimos años se hace muy evidente el tema de los sistemas de cobertura. Con esto me refiero a los túneles y a las mallas antigranizo, que en general tienen un impacto bastante negativo sobre la polinización. Por otro lado, tenemos muchos aspectos relacionados con las colmenas, que tiene que ver con el estado poblacional, con el manejo de la colmena, tanto el que se hace antes de que las colmenas entren al campo como lo que se hace durante la polinización, la incentivación que esas colmenas reciben, el estado sanitario, la calidad de la reina, que además es un aspecto importante para la producción de miel, pero también lo es para la polinización, y la distribución que reciben esas colmenas cuando entran a un campo a polinizar. Pero además, estos aspectos, digamos, no están aislados. Los aspectos, digamos, relevantes del cultivo y de las colmenas interaccionan. Y las cosas que ocurren en uno de ellos afecta al otro. Por lo tanto, es importante entender que esto es un sistema dinámico donde las cosas se tienen que manejar de manera conjunta. Biflow brinda servicios de polinización profesionales a productores agrícolas utilizando abejas para aumentar los rendimientos de forma sustentable mientras resguardamos la salud de las abejas. Hacemos que las abejas trabajen mejor a la hora de polinizar los cultivos, estén más fuertes, hagan un mayor número de vuelos y más visitas a las flores. Biflow propone programas de polinización profesionales a productores agrícolas, resolviendo los distintos desafíos a los que se enfrentan a la hora de polinizar sus cultivos. Como vimos, la polinización es un proceso biológico complejo en el que estos seres vivos tienen que interactuar con las flores del cultivo comercial. Al hacerlo, se enfrentan a condiciones adversas que afectan su actividad y como consecuencia el rendimiento del cultivo. El programa de polinización propuesto por Biflow tiene diferentes etapas a lo largo del tiempo. La primera etapa es la de preparación, que conlleva la selección de las colmenas y la alimentación diferencial
un mes previo a la floración. Luego tenemos la etapa de ejecución, donde trasladamos esas colmenas a los lotes donde vamos a prestar el servicio de polinización. Y por último, tenemos la etapa de relevamiento, que dura toda la floración, y es la medición de la eficiencia de polinización que estamos logrando con los manejos aplicados por Biflow. En Biflow utilizamos dos tecnologías para resolver los principales desafíos relacionados a una polinización eficiente. Patentes que licenciamos con CONICET y universidades y combinamos con conocimientos de biología de las abejas y polinización para llevarlas al campo y a nuevos mercados. Hoy en día estamos alquilando colmenas de los apicultores en las zonas de producción y usamos esas moléculas para alimentar a las abejas antes y durante la floración, con lo cual logramos fortalecer su sistema inmunológico y mejorar su actividad polinizadora. Estamos convencidos que abejas fuertes afrontan mejor las condiciones de estrés que suelen darse en ciertas floraciones, por ejemplo, en las que se inician en invierno con bajas temperaturas y climas adversos para el vuelo de las abejas, como el arándano y el almendro. Lo que queremos lograr es un rango de trabajo más amplio y una alta y homogénea eficiencia de polinización durante toda la floración. Esto lo logramos porque también decidimos estratégicamente el momento de ingreso de las colmenas al cultivo según el avance de floración y elegimos ubicaciones estratégicas para las colmenas. Con esto intentamos maximizar la interacción de las abejas con las flores. Esto lo pudimos validar a campo y nos encontramos que nuestras abejas trabajaron 7 veces más en condiciones de bajas temperaturas comparándolas con abejas del mismo apicultor que no fueron alimentados con esta tecnología. Esto se traduce en mayor cantidad de flores polinizadas y mayor cantidad de polen depositado por flor. El segundo gran desafío que estamos resolviendo tiene que ver con la atracción que se genera entre las abejas y ciertos cultivos. Las abejas van a las flores en busca de sus recursos, néctar y polen, es decir, que no buscan polinizarle el cultivo al productor, sino que buscan las flores con sus recursos más atractivos en concentraciones de azúcares y proteínas. Hay cultivos, como el arándano, por ejemplo, que no resultan tan atractivos para las abejas, por ejemplo, por la morfología de la flor, que es incómoda para el pecoreo, también tiene una baja producción de néctar y polen deficiente en nutrientes. Con lo cual, si existen floraciones competitivas en las inmediaciones de los lotes donde se está llevando a cabo la polinización, se puede generar competencia y que las abejas se distraigan y se vayan hacia otro lado y no estén en nuestro cultivo objetivo. Con lo cual, para resolver estas ineficiencias, Biflow trabaja junto al Dr. Walter Farina y su grupo de investigación que hace más de 20 años está estudiando cómo funciona el cerebro de las abejas, cómo funciona su memoria y los procesos de aprendizaje. Desde su laboratorio han desarrollado productos que se denominan 2B, que se usan para entrenar a las abejas y condicionarlas a que visiten cultivos específicos. Entonces, lo que hacemos es alimentar a las abejas con esos productos que no les causan ningún daño y condicionar su memoria para que hagan más visitas a las flores del cultivo que nosotros queremos. Por lo tanto, van a depositar mucho más polen y va a tener una eficiencia de polinización más alta. Con esto, ¿qué vamos a lograr?
mayor cantidad de frutos cuajados y mayor cantidad de semillas por frutos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Luego de las exposiciones de mis compañeros, vamos a continuar con la presentación de Biflow. Desde la empresa proponemos una nueva mirada innovadora sobre la polinización, más técnica, más holística, integral y más profesional. Lo que hemos notado es que a lo largo de los años la polinización no ha tenido actualizaciones e innovaciones. Básicamente lo que se realiza por parte del productor agrícola en un servicio de polinización es alquilar las colmenas al apicultor, pagar un precio por cada una, y el objetivo del apicultor sigue siendo la producción de miel. Incluso hay cultivos donde el manejo del apicultor veo también otro beneficio, que es la multiplicación y aumentar el número de sus colmenas. Por este motivo es que en Biflow nuestro objetivo es incrementar los rendimientos del productor agrícola, cobrando un valor por el servicio y medición de la polinización por hectárea o por lote. En esta imagen podemos observar el cultivo de kiwis, es decir, la cosecha de kiwis. Pueden ver que hay kiwis correspondientes a control y kiwis correspondientes a Biflow, es decir, que corresponde a kiwis que se cosecharon de lotes control, donde se aplica la polinización convencional que realiza el productor agropecuario, y kiwis provenientes de lotes Biflow, donde se aplica el manejo y las tecnologías que propone Biflow. En esta propuesta lo que brindamos son herramientas y soluciones para el incremento del rendimiento de productores agropecuarios cuya producción depende de insectos polinizadores para poder llevarlo a cabo. Estas propuestas de herramientas y soluciones al productor agropecuario no solo tienen un impacto positivo en el rendimiento, sino en la calidad de fruta que se obtiene, lo cual es muy importante debido a que está íntimamente ligado con el descarte de alimentos. Es decir, mejores calidades abastecen mercados más exigentes y hay un menor desperdicio de alimentos, sobre todo considerando la alta demanda de alimentos que a nivel mundial y que viene en crecimiento exponencial. En esta imagen podemos observar miembros del equipo de Biflow que de los últimos 4 años se vienen realizando un trabajo minucioso, muy detallado y muy fuerte, basado en el conocimiento científico y en la toma de datos, concientizando al productor agropecuario y a todos los involucrados en la cadena sobre la importancia y el impacto que tiene la polinización en la producción de alimentos. Siempre partimos de la base que lo que no se mide no se puede mejorar. Con otras herramientas que el productor agropecuario tiene disponible para su manejo, hay infinidad de ejemplos en lo que respecta a fertilidad de suelos, a manejo de plagas y enfermedades, dosificaciones, incluso el combustible que se utiliza en la maquinaria agrícola. Todo eso ha tenido innovación, se ha mejorado para ser más rentable la empresa agropecuaria. No podemos decir lo mismo en materia de polinización. No hemos visto que se mida y que se intente mejorar esta importantísima herramienta que interviene en la producción de frutas y de granos. En esta otra imagen podemos ver también miembros del equipo de Biflow trabajando en el cultivo de cebolla. En esta ocasión en cultivo de cebolla para la producción de semillas híbridas. Midiendo la polinización de forma profesional, hemos podido visualizar oportunidades de mejora en este servicio ecosistémico. Lo importante es que Biflow cuenta con el know-how y con las tecnologías como para poder llevarlo a cabo, y entendemos que por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que hay otras tareas para realizar a campo durante la floración de un cultivo en cuestión, porque no hay formación en entender el comportamiento de la abeja, cómo interactúa con las flores de ese cultivo tan en particular, o en formación de biología por parte de las personas que trabajan en una empresa agropecuaria o del ingeniero agrónomo, es que se están perdiendo mediciones
toma decisiones reales durante la floración del cultivo como para poder entender y explotar el potencial que tiene ese cultivo en la producción de fruta o de granos de semillas. Con respecto al impacto, en esta imagen podemos ver el impacto económico que tiene, es decir, por lo que venimos conversando sobre el aumento en el rendimiento y en la calidad de la fruta, un impacto económico, un impacto social, debido a que Biflow en su sistema alquila las colmenas de apicultores de las zonas donde se trabaja, por ende no solamente van a estar los ingresos de ese apicultor vinculados a la producción de miel, sino también a lo que ingresa por el alquiler de las colmenas que nosotros utilizamos para polinizar los cultivos donde nos contratan. Y también vemos el impacto ambiental, es decir, la polinización es una herramienta biológica que se encuentra en la naturaleza, y nosotros trabajando con ella y generando este impacto en el rendimiento y en la calidad de la fruta, se genera de una forma sustentable, es decir, no estamos aplicando más productos para generar este impacto, sino que se trabaja con una herramienta biológica y se la hace más eficiente a través de las tecnologías y los manejos que proponemos para tener este impacto en el rinde y en la calidad de la producción. Estas son algunas empresas con las cuales hemos trabajado, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Es importante destacar que nosotros tenemos en Argentina oficinas en Sierra de los Padres, que es una localidad que se encuentra cercana a la ciudad de Mar del Plata, y también estamos presentes en Estados Unidos, en California, donde hemos trabajado en ambos países, venimos trabajando con empresas importantes, productoras y exportadoras. Tenemos también como objetivo desembarcar en nuevos mercados y también trabajar con incluir nuevos cultivos a los cultivos con los cuales ya venimos trabajando. Actualmente somos 21 personas que forman parte de la empresa de Biflow, entre agrónomos, biólogos, apicultores y emprendedores que confiamos y creemos mucho en lo que estamos brindando y lo que estamos haciendo. Esta imagen fue tomada en California, en el primer encuentro internacional que tuvimos entre miembros del equipo de Argentina y del equipo de Estados Unidos. Y por último, es importante destacar que en Biflow consideramos a la abeja como nuestra herramienta principal, nuestro insumo y tecnología a la hora de generar nuevas soluciones en pos de una agricultura sustentable, ¿no? Es decir, con el objetivo de una agricultura sustentable, amigable con el medio ambiente y reducir al máximo posible el impacto ambiental a la hora de aumentar las producciones, tanto en un rendimiento como en calidad. Bueno, muchas gracias. Pueden visitarnos y conocer más también sobre Biflow en nuestra página web. Y bueno, estamos disponibles para cualquier consulta que quieran realizarnos. Bueno, cada uno desde donde esté, le damos un aplauso virtual a Milagros, Cristian, Nahuel y Mariano, y ahora vamos a pasar a un espacio de preguntas. Nos fueron llegando algunas preguntas desde el público. Me gustaría, digamos, que cuando vayan contestando, chicos, nos cuenten desde dónde está cada uno, para marcar la posibilidad que nos da esto de hacer un congreso desde todos lados. La primera pregunta es, como productor, si quisiera incorporar colmenas, ¿cuáles serían los primeros pasos? Tómela, digamos, ustedes vayan eligiendo quién toma cada pregunta. En el sentido de un productor que quiere hacer una polinización en su campo, o un productor que quiere tener colmenas, digamos, para mejorar en sí el valor ambiental, digamos, que tiene su producción. Serían dos cosas distintas. En el caso de un productor que, digamos, que quiere mejorar su polinización, lo recomendable es que ya a lo largo, digamos, planifique todo el año teniendo en cuenta
cómo va a manejar la polinización de ese lugar. Es decir, la polinización va a depender fundamentalmente de la especie que esté plantando y de la dependencia que tenga de la polinización. Y obviamente eso tiene que estar encuadrado dentro de su plan, así como tiene un plan integral para el manejo con fitosanitarios, va a tener un plan para el manejo de la polinización. En el caso de que sea una persona que quiera tener colmenas en su campo, digamos, para un bienestar general del campo, bueno, ya es un poco más complejo, no es más complejo, es más fácil, pero digamos, son unas cuantas series de cosas que también hay que seguir, como por ejemplo la elección del lugar, el tipo de manejo que se hace, particularmente el tipo de productos que se aplican, cuándo se aplican, y eso, bueno, va a tener que establecerlo con el apicultor con el que decida poner colmenas en ese campo. Y yo estoy hablando desde Mar del Plata. Gracias, Cristian. Bueno, y eso un poco nos lleva a la próxima pregunta, que algo llegaste a responder, que es aquel productor que decide incorporar colmenas en su lote, si tiene que seguir algunas restricciones en particular con rotación de cultivos o con rotación de productos fitosanitarios, si quisieran agregar algún comentario en ese sentido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariano desde Buenos Aires. Con respecto a esta consulta, nosotros no intervenimos en lo que es el calendario sanitario del productor. Es decir, los productos que aplican no se pueden realizar aconsejar en ciertos productos, pero no intervenimos en decirle si aplica esto o no apliques esto. El manejo que proponemos desde Biflow está relacionado con manejo sobre las colmenas. Es decir, si se va a hacer una aplicación, le solicitamos que nos avise con suficiente antelación, como por ejemplo para tapar las piqueras, para seguir salvaguardando, digamos, la salud de esas abejas, y también otros tipos de recomendaciones para la aplicación propiamente dicha, como puede ser, por ejemplo, aplicaciones más por la tarde, entendiendo que la mayoría de las abejas van a volver y van a estar en las colmenas y no va a estar en el ambiente susceptible de recibir la aplicación. Y también pueden ser aplicaciones de productos, sean insecticidas o fungicidas, pero con principios activos menos nocivos para la salud de las abejas. Gracias, Mariano. La próxima pregunta es si las abejas que se usan para servicios de polinización son las mismas que se usan para producción de miel. ¿Qué tal? Buenas tardes, les habla Nahuel desde Mar del Plata. Bueno, a ver, nosotros siempre que nos enfocamos en un servicio de polinización, lo que hacemos es preparar esa colmena específicamente para la polinización. En el caso de Argentina, que no trabajamos con colmenas propias, lo que hacemos es alquilarles colmenas a los apicultores, y la idea es preparar esas colmenas para el servicio, y luego de que termina el servicio de polinización, que el productor pueda continuar con su ciclo de producción en la zona de producción que esté, y que sí pueda seguir produciendo miel en ese caso. Gracias, Nahuel. Paso a la siguiente pregunta. Arranca con un comentario que es: en línea con la producción sustentable, ¿no es invasivo alimentar a las abejas con determinados productos para que se alimenten de ciertos cultivos y no naturalmente de otros? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo estoy hablando desde Sierra de los Padres. Lo que nosotros proponemos desde Biflow no es solo utilizar tecnologías que generan atracción entre las abejas y ciertos cultivos, y eso naturalmente va a aumentar las visitas hacia un solo recurso, sino que también esto va acompañado de un manejo nutricional de la colmena a lo largo de la floración. Se hace un seguimiento de cómo va desarrollándose la colmena, si nutricionalmente necesitamos hacer algún tipo de alimentación con jarabe, por ejemplo, o con alguna suplementación proteica, y también estudiamos a nivel cultivo qué tipo de recursos le está ofreciendo ese cultivo a la abeja, para entender si ese polen, por ejemplo, es deficiente en algún tipo de nutriente y poder hacer un manejo que acompañe, digamos, o supla esa deficiencia que puede llegar a tener el cultivo. Gracias, Milagros. La próxima pregunta es: ¿cómo podemos aportar como sociedad para incrementar la cantidad de polinizadores?
Bueno, hay muchos aportes que se pueden hacer. Sin lugar a dudas, es bastante común y se está poniendo bastante de moda en muchos países la apicultura urbana. En Argentina todavía no está permitida, pero digamos que para los polinizadores que se observan naturalmente en las ciudades, tener una variedad de flores a lo largo del año plantados para que puedan ser visitados por ellos es una gran ayuda. Por supuesto, el impacto más grande se hace en el campo, donde es importante manejar sobre todo ambientes diversos y darle hábitats a polinizadores nativos de manera tal de poder mantenerlos, ya que son muy importantes no solo para la polinización del cultivo que queremos producir en cuestión, sino también para el buen estado general de todo el ambiente. La próxima pregunta es, ¿cuántos kilos más por hectárea puedo tener con el uso de polinizadores en un lote convencional de soja? Y si esto está medido en costo, en kilos por hectárea. Bueno, nosotros personalmente no hemos hecho trabajos en soja. Hay algunos trabajos del INTA al respecto, pero desconozco los detalles económicos y si al final el rinde es mayor o no y en cuánto beneficia. Se están llevando a cabo estudios en varias regiones de Latinoamérica justamente para entender cuál es a nivel científico, ¿no? el verdadero impacto que tiene la polinización entomófila en lo que es la soja, dado que se hicieron estudios, como dijo Cristian, no de parte nuestra, pero se han hecho estudios y se han obtenido diferentes tipos de resultados, con lo cual se está trabajando en conjunto desde varias instituciones científicas para poder abordar este tema a nivel regional y poder tener resultados realmente representativos y de calidad. Bien, excelente. Pasamos a la pregunta siguiente, que es si hay datos sobre diferencia de producción con y sin servicio de polinización en frutos específicos, como por ejemplo arándanos. Sí. Hay datos, ahí sí tenemos nosotros muchas mediciones hechas. En arándanos la polinización entomófila es fundamental, no solo por la calidad del fruto, sino por el rendimiento, por la homogeneidad de la producción en el lote. Y acá estamos hablando de pasar de, digamos, producciones, rendimientos muy bajos sin un servicio de polinización, que puedo hablar de, no sé, un 30% de éxito reproductivo de una flor que forma fruto, a tener éxitos del 90%. Después hay que ver en general, la mayoría de los productores de arándanos utilizan algún tipo de servicio de polinización, lo cual no quiere decir que siempre ese servicio de polinización sea adecuado, que las mediciones que se hagan en el campo, si es que hacen alguna, realmente están produciendo al máximo de lo que podrían, de su capacidad. Entonces, en general lo que podemos decir es que nosotros tenemos registrados aumentos del orden del 20% en nuestros servicios de polinización en la producción de arándanos. Bien, pasamos a la que sigue, que bueno, que arranca con un saludo y una felicitación, digamos, por su charla, y agregan dos preguntas, digamos, que es si solo se manejan en el área de los cultivos intensivos o también trabajan con cultivos extensivos como girasol y colza, y la otra pregunta es si el producto que utilizan para las abejas se lo proporcionan con el alimento utilizado para incentivar, y esta persona nos aclara que es apicultor. Bueno, les comento, actualmente no estamos trabajando en cultivos extensivos,
pero lo estamos evaluando para comenzar a trabajar en el corto plazo, como es en el cultivo de girasol. Queremos montar algunos ensayos y revalidar nuestro servicio. Después también tenemos pensado también trabajar con trébol, algo de vicia y también en colza. Y para la otra pregunta, sí, se lo suministramos en la alimentación antes y durante la floración del cultivo. Bien, paso a una más, que es ¿en qué área del país tienen más cantidad de proyectos? Y por ahora, un área con muchos proyectos es la zona de Cuyo, en la cual estuvimos trabajando en el cultivo de almendro, en la producción de semillas híbridas de cebolla. También hay varios campos de cereza, y bueno, próximamente tal vez se pueda llegar a montar algún ensayo en lo que es el cultivo de vid, que no hay pruebas suficientes y realmente no se sabe si la abeja tiene un impacto en la polinización o no, pero bueno, justamente son preguntas que queremos responder, así sea un sí y evaluar el impacto, o sea un no y entender cómo es la polinización de diferentes cultivos. Bien, perfecto. Eso nos lleva a la siguiente, que es ¿qué proyectos tienen en otros países? Actualmente estamos basados en 2 países, en Argentina, el equipo son todo lo que estamos disertando actualmente en esta charla, y también estamos en Estados Unidos, en la zona de California. Es un equipo bastante más grande ahí, somos 21 profesionales en total, y bueno, estamos proyectando también desembarcar en otros países, donde sus superficies de cultivos dependientes de polinizadores entomófilos van en crecimiento, como por ejemplo para el cultivo de arándano estaríamos pensando países como México y Perú. Bien, muchas gracias. Y vamos con la última, que es ¿qué vinculación tienen con las instituciones de investigación y ciencia de Argentina? Bueno, uno de los objetivos de BeFlow, justamente que comentamos en la charla, fue hacer transferencia de tecnología en lo que es polinización, y nosotros estamos convencidos que sobre todo en Argentina hay un conocimiento científico muy rico en esta área que ojalá que vaya llegando al campo cada vez más, y cada vez que nosotros montamos un servicio o un ensayo, intentamos vincularnos con diferentes instituciones científicas de cada zona de producción, investigadores, becarios que estén trabajando en materia de polinización para responder en conjunto ciertas preguntas, ¿no?, relacionadas a la importancia de los polinizadores y al impacto que puede llegar a tener en los rendimientos de los cultivos, tanto con diferentes áreas de INTA, por ejemplo, distintos institutos relacionados a CONICET. Mismo tenemos convenios de licencia por el uso de las tecnologías, hacemos convenios de asistencia técnica y stands. Es un pilar bastante fuerte de la empresa, la vinculación con el área científica relacionada a la polinización en Argentina y en Estados Unidos también, pero sobre todo en nuestro país. Bueno, con eso ya concluimos la sección de preguntas y aprovecho a reiterar, ya que bueno, por suerte llegaron varias, que pueden encontrar a los disertantes si están registrados en la sección de asistentes para hacerles más preguntas y todas las dudas que se quieran sacar. Así que bueno, con esto agradecemos a Milagros, Cristian, Nahuel y Mariano. Gracias de parte de todo APRESID y bueno, nos vemos mañana a partir de las 8 de la mañana en la próxima charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias.